Bueno, gente, se nos ha ido un grande, un enorme. De hecho, yo tenía preparado hoy una directa que iba a ser sobre el dinero, pero la muerte de Antonio Escotado creo que es digna de ser recordada. Antonio Escotado es uno de los autores que me enseñó a mí a valorar el comercio, el capitalismo. Es uno de los autores que de una forma u otra me hizo como desprenderme un poco, ¿no?, de eso que me habían inculcado en Cuba, que era el odio por el rico, el odio por el dinero. De hecho, voy a estar hablando en una directa más adelante del odio al dinero y todas estas cosas y cómo traspolamos, ¿no?, sentimientos humanos a materia incorpórea, ¿no?, a materia muerta. Y Antonio Escotado fue uno de los que me arrancó eso de raíz. O sea, Antonio Escotado, creo que hay que leerlo, creo que hay que verlo, creo que tienen que ir a su canal. Es obligatorio prácticamente. Y es de los hombres que se va, pero que creo que nunca mueren. O sea, es de ese tipo de obras como Los enemigos del comercio, como el libro con respecto a las drogas que me hizo también cambiar de opinión a mí. Fue él, por cierto, el que me hizo cambiar de opinión con respecto al tema de la despenalización de las drogas. Creo que esta gente nunca muere. O sea, sus ideas van a estar ahí y pasarán de generación en generación. O sea, Los enemigos del comercio, pues es brutal, es brutal. Fíjate que una de las frases que a mí más me gusta de él, la voy a decir porque no recuerdo textualmente lo que decía, pero es que cuando no comerciamos con cosas, comerciamos con humanos. O sea, entonces el comercio siempre va a existir, es lo que él dijo. O sea, el comercio siempre va a existir, pero cuando no se comercian con cosas, o sea, ya sean materias primas, ya sean mercancías, ya sea lo que sea, entonces vamos a comerciar con seres humanos. Y no le reconocen eso al capitalismo. Me hizo cambiar mucho, mucho, mucho a mí, Antonio Escotado. De verdad, una pena que se vaya, pero como digo, creo que es de los que no va a morir. Y voy a empezar trayendo el diálogo que él tuvo con Pablo Iglesias. Cómo lo muele, porque es que el tipo es una eminencia también, o sea, lo muele. Lo que me sorprende es que el mayor elogio a la clase comercial, lo voy a poner en pequeño por temas de GOB y estas cosas, ¿no? Pero por excelencia, que es la burguesía, el mayor elogio que se ha escrito es el que escribe. Una cosa nada más, díganme si me están escuchando a mí, si escuchan todo, que hoy ni pregunté porque entré un poco emocionado con el tema de Escotado. Parece que el marxismo es inevitable. Todo lo contrario, te diría yo. El capitalismo y el comercio, como dice Antonio Escotado, es el que es inevitable. Voy a estar hablando del dinero en pronto y ya van a entender por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. O sea, lo único malo es que los que no quieren comerciar con el sacrificio y con el sudor humano, pues van a comerciar. Cuando me refiero a eso, me refiero a lo que tú te has ganado, ¿no? El que no quiere comerciar con lo que se ha ganado, va a comerciar con el sudor ajeno, ¿no? Y eso es el socialismo. La base del socialismo es quitarle a los que han producido para dárselo a los que no lo han producido, sin darse cuenta que se están quitando ellos mismos al final. Pero un tema que dejo para más adelante. Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Ahí está, que han hecho que las pirámides y las catedrales sean una broma en comparación con los éxitos que han logrado. Y lo que teorizan es que de alguna manera el socialismo se construye sobre... Aquí les explico. Pablo Iglesias está hablando, porque en el Manifiesto Comunista Marx hace una gran oda a la burguesía, ¿no? Y dice que nunca había existido una fuerza tan poderosa y que moviera tanto como la burguesía. O sea, que había sido capaz de sacar energía de los ríos, de todos lados. O sea, como que la burguesía había creado una fuerza tan grande que ya prácticamente era imparable, ¿no? Eso está en el Manifiesto Comunista. De los éxitos y los avances sociales de ese proyecto de una clase comercial. Sí, y recuérdale a él escribiendo a Engels cuando se explota la buba aquella del cuello, dice: por este pus que ha saltado hasta el espejo pagará la burguesía con su vida para siempre. O sea, qué relación extraña tiene la vida personal de este señor con sus ideas. O sea, ¿a dónde van sus ideas? ¿Qué es esto de la plusvalía? Totalmente contradictoria. ¿Es cuantificable la plusvalía?
¿realmente puedes decir que el coste del que te pone el crédito y el coste del empresario que saca adelante el negocio, eso puedes prescindir? Pues lo intentaron 80 años, Pablo, ¿y qué salió? Lo que salió, muy bien lo que salió. Lo que salió no fue bonito. Por cierto, aquí yo le voy a poner un corto nada más. Yo les aconsejo que vayan a La Tuerca y vean el debate entero, porque es Pablo Iglesias intentando como puede defenderse, o sea, pero no sé, es una pelea de león pa' mono, ya. Antonio Escotado lo muele de principio a fin. Lo muele, es descomunal lo que le hace. Fíjate que la pregunta que Escotado le hizo aquí... Pero... No fue un Bueno, bonito, no fue sí. el hambre. Lo que pasa es que eso, digamos... Fíjate que no tiene cómo responderle. Antonio Escotado rápido, él le dice, no, pero de este tema, ¿no? Del comunismo y todo esto surgió algo bonito. Y él le dice, no fue bonito, fue el hambre. Y Pablo Iglesias se queda como que... Y claro, a este no le puedes discutir de los 100 millones de muertos. A este no le puedes decir que todo eso es mentira, porque este es uno de los historiadores más importantes que tiene la historia de España. O sea, ¿qué le vas a decir a Antonio Escotado? ¿Que esto es mentira? ¿Le vas a decir a Antonio Escotado que esto es mentira? No puedes. Y gaguea y todo, no puede. No puede, se queda sin... Es que, de verdad que Escotado... En otro tipo de sistemas sociales. O sea, ahí la sensación de la tesis de Ricardo, que no es de Marx, de que la clave del valor es el trabajo. La cantidad de trabajo. Es que no. Aquí ellos siguen intentando adjudicarle esto a Adam Smith y a David Ricardo, sobre todo los comunistas. Y el tema es la cuantificación. O sea, Marx dijo que su cálculo era científico y que se podía hacer. Y lo que le está diciendo Escotado es que es delirante, no se puede contar. Si se necesita trabajo para producir, pero no se puede contar la plusvalía. No es cuantificable. Es increíble la molía que le he dado. Increíble. El tomo 2, casi 80 páginas. A ver cómo... No lo dice el fondo Ricardo, sino que es Owen, la bondad de Owen, que quiere ante todo mejorar las clases obreras, la que interpreta que dice no. Yo les voy a ir dando contexto, porque quizás ustedes no han estudiado esta parte, pero es Robert Owen, es el primer socialista utópico. Y ahí es donde Marx se separa de los socialistas utópicos. Robert Owen fundó aquí en Estados Unidos una villa que compra el terreno porque era un millonario. Fíjense que todos los socialistas son millonarios, son burgueses todos, era un millonario. Y Robert Owen compra una villa. No recuerdo ahora cómo le pone. Felicity, ahora no recuerdo exactamente cómo. New Harmony le pone, como Nueva Armonía, ¿no? A una villa que compra aquí en Estados Unidos, que eran una fábrica que estaban en funcionamiento ya y él compra todo aquello. Bueno, aquello es un fracaso estrepitoso. Hicieron como 7 constituciones en 2 años, o sea, típico de socialista, ¿no? Y no pudieron llevar a cabo aquel proyecto, pero Robert Owen fue de los primeros socialistas utópicos, ¿no? Que era de sí, podemos llegar a una sociedad donde todos sean mejores, donde todos los hombres seamos buenos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero porque Owen es el primer empresario que tiene una empresa con 3.000 hombres, que antes acuérdate que los gremios tenían... Súper millonario era Robert Owen. Pasar de 7 a 3.000, eso lo hace Owen. Sin embargo, Owen dice, yo sobro. Y también sobra Dale, mi yerno, que es el banquero, sobramos. Y entonces, claro, el precio será el justo. Y el producto, como no lo grabamos ni el banquero ni yo, será el justo. Y tú dices, estás muy equivocado. Por ese mismo criterio, pintar la caseta del perro será 100 veces más caro que comprar una paloma de Picasso. Resulta que no es verdad. Pablo Iglesias no tiene respuestas para estas cosas. Discúlpenme si esto va muy rápido. Robert Owen acá, de hecho, el mismo hijo lo criticó. O sea, el mismo hijo de Robert Owen lo criticó porque fue un desastre. La gente se empezó a ir. Por ejemplo, el tema de que centralizaron todo lo que se producía dentro de aquella villa conllevaba... Una de las críticas más básicas que yo he leído es que, por ejemplo, los vegetales se concentraban en un lugar. Entonces, de ese lugar se repartía para todas partes. Y dice que muchas veces llegaba en mal estado a las casas de las personas, ¿no? Porque tenía que llegar, concentrar para repartirlo, o sea, una economía centralizada que, claro, era más bien de repartir los bienes, no de repartir dinero ni nada parecido, porque querían
prácticamente a hacer... Era un experimento realmente en aquel tiempo. Estamos hablando 1825, si no me equivoco. O sea, estamos hablando antes de Marx. 1820 y pico, porque no quiero dar una fecha exacta, porque no la recuerdo. Pero fue un fracaso total, New Harmony. Total, yo les recomiendo que busquen a Robert Owen y a New Harmony para que ustedes vean. O sea, y al final son experimentos de millonarios de la época. Son experimentos. Los socialistas antes que se enfoquen. Los libros del Tostado no valen lo mismo que los libros de Cervantes. La teoría de que el valor se vincula con horas de trabajo pura y simplemente es simplemente absurda, no se puede. Está bien porque cumple el deseo del alma. Es decir, pues dirías, sería lo justo, pero te olvidas dos factores productivos, como el empresario y el financiador, que, amigo mío, si tú no das un agio, un premio, por ahorrar, porque unos van a ahorrar y otros no. O sea, ¿cómo te vas a encontrar con un efectivo, tanto en forma de técnicas como en forma de cash, si tú no premias eso? Después esto lo introduce Marx en la crítica al programa de Gotha. Dice, tiempo, no todo puede ser para el trabajador, ¿eh? Mira que tenemos que ahorrar para reinvertir, para arreglar maquinaria que se rompa, etcétera, etcétera. Nuevamente, disculpen si va demasiado rápido y disculpen si la terminología no es la más indicada, pero se creía en ese momento que había que pagarle todo el salario íntegro al trabajador. ¿Y quién ahorra luego para arreglar la maquinaria, por ejemplo? Quien me esté viendo de Cuba lo va a entender re bien. O sea, sabe que en cualquier empresa estatal, pues la gente no se preocupa por arreglar la maquinaria, ni todo lo contrario. O sea, cada vez que llega material se lo roban para venderlo por fuera y se hace todo lo que se puede por, ¿sabes? Y es así. Y es así. Y entonces, ahí es donde te vienen a decir, de todos modos, es que no te pueden pagar el salario íntegro. O sea, no se puede. Y el mismo Marx lo reconoce en la crítica al programa de Gotha y dice, oye, no, mira que aquí hay que ahorrar también a futuro. Porque lo que nosotros conocemos como seguros en Estados Unidos, el seguro del auto, el seguro de la casa, el seguro de vida, el seguro médico, etcétera, 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 en el socialismo tú tienes que pagarlo también. Claro que lo pagas con la vida, a un precio mucho más caro. Ya, pero y Marx lo entendió y dijo, espérense que aquí tenemos que... Y tuvo que empezar a hacer tantas puntualizaciones, ¿no? De la barrabasada que se habían escrito sobre el tema. Y fíjate que aquí Pablo Iglesias, pues... hay que escuchar al maestro y ya está. Pero ¿qué pasa? Que todos somos santos. O sea, todos somos seres generosos y no pensamos más que en los demás. Voy a poner otro video que yo les recomiendo de todos modos que vean todo ese diálogo que está muy interesante. Tengo que reconocerle a Pablo Iglesias eso, que en ese diálogo se comportó también a la altura, ¿no? Me he dado cuenta, si parece mentira esto que es brutal, no me haya esto es dado brutal. cuenta yo antes, Esto es incluso brutal. que todavía siga esto poniéndose en duda, que un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Mi abuelo, que es comunista, me decía que en Cuba la gente no robaba, sino que compensaba el salario. En Cuba todo el mundo vive el robo, ¿ok? Todos le roban al Estado. El profesor se roba las tizas y el carnicero se roba la carne. O sea, ya les digo que es así, porque todos terminan robando para vender en el mercado negro. Todo el mundo roba. Literalmente el socialismo crea una sociedad de ladrones, donde todos al final le están robando a todos, porque el Estado, supuestamente en el comunismo somos todos, ¿no? Y creo que saca lo peor de la naturaleza humana. Y aquí Escotado te dice que educación es que aunque puedas robar, no robas. Este diálogo es bestial, es bestial. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices, disculpe. Educación es que, aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, dices gracias cuando te la traen. Das propina y cuando te devuelven, lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. O sea, en definitiva, la riqueza es respeto irrestricto a los proyectos de vida del prójimo. Y disculparse cuando violes esa libertad. El respeto ilimitado por los demás.
Si tú te metes en gran parte del mundo en un vagón de metro, en un autobús apretado, es muy raro que cada uno de los que te vaya apretando vaya diciendo, como sucedería en Suiza o hoy en día en España, perdone, disculpe, perdone. Y el capitalismo siempre ha tenido mala prensa. El comunismo siempre ha tenido buena prensa. Ahora que... Este diálogo de el capitalismo siempre ha tenido mala prensa y el comunismo siempre ha tenido buena prensa, lo voy a traer después cuando hable del dinero y voy a estar trayendo el diálogo de Francisco de Anconia del libro La rebelión de Atlas, el diálogo sobre el dinero. Porque la mala prensa del capitalismo para mí representa lo que tienen por dentro los que escriben sobre el capitalismo y los que hablan sobre el capitalismo. Si tú eres malo, vas a proyectar esa maldad en el dinero, pero el dinero no puede ser malo y el capitalismo no puede ser malo. Tú estás proyectando lo que tú eres sobre ese objeto, nada más que eso. Un sistema económico, ¿cómo puede ser malo? O sea, vamos a ir. Estoy en pleno volumen 3, he descubierto que Rusia, cuando pasó de Rusia a ser la URSS, perdió en la guerra civil 1,5 millones de personas. Mucho, ¿eh? Sin embargo, perdió en los primeros 5 años de égida de Lenin, de hambre y de frío, casi 30. ¿Escucharon eso? En guerra, 1,5 millones de personas. De hambre y frío, con Lenin, 30. ¿Ok? La guerra civil, 1,5 millones. Hambre y frío, 30. Estamos hablando de 1/4 de la población. ¿A qué no se lo han enseñado en el colegio? Les cuento algo chistoso que está en... Y por cierto, la frase de a que no se lo han enseñado en el colegio, esto que les voy a decir, tampoco se los han enseñado en el colegio. Y en Cuba no te lo van a enseñar, obviamente que no. Cuando Stalin estaba en el poder, dice que se ordenó, ¿no?, que se hiciera un conteo de la población, un censo poblacional. Y Stalin había calculado no sé cuántos millones de personas, no recuerdo exactamente las cifras ahora, y cuando se hace el censo, resulta que eran menos. Bueno, pues a todos los que hicieron el censo les pasaron la cuenta y obviamente después cuando volvieron a rehacer el censo, pues el censo dijo que el número de personas que había era las que decía Stalin. O sea, es increíble porque a pesar de que perdían, o sea, evidentemente la gente se estaba muriendo de hambre, se estaba muriendo de frío, se estaba muriendo de esto, ellos hacían los conteos a como les venía en gana. Si esto les recuerda lo que les estoy contando, si les recuerda algo lo que pasa en Cuba, pues no es casualidad, es que se manejan de la misma manera. Si el dato que tú me das no coincide con lo que yo creo, yo en Mandamás, pues lo siento, amigo, lo siento, pero te paso la cuenta, ¿sabes? O me dan el dato que yo quiero escuchar o vas a tener problemas. Y así entonces hay gente que te dice, no, pero la población de Rusia nunca cambió, no sé qué, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? Esto es un tema interesantísimo, que les recomiendo el libro de Por qué fracasan los países. No, yo se lo enseñaré. No, les daré las bases para poder tener esa certeza. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos esas cosas? ¿Por qué no sabemos, por ejemplo, que todos los jefes de fila del comunismo fueron señoritos, hijos de papá, que vivieron de sablazos y de lo que les daba a su familia? ¿Por qué no recordamos que Marx dejó morir de hambre y de frío a 3 hijos antes de trabajar en la Academia de Lenguas que tenía a 2 su amigo Wolf? Su amigo Wolf. ¿Sabían ustedes que Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá? Esto lo discutí con un chamaquito por Instagram hace un tiempo, que me decía que no, que Lenin sí, que no sé qué. Vivió de las remesas de la madre. Vivió de las remesas de la madre. ¿Ok? Así vivió Lenin. Era un burgués más. Mientras el 90% de la población de Rusia era una población campesina. Y él instauró ahí el comunismo a Pepe, porque no estaba industrializado el país. A Pepe le instauró, a terror puro. Ni un solo cabeza de fila igualitarista ha trabajado. Todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales. Qué cosa curiosa. Pero ¿por qué no me lo han enseñado a mí esto, bachillerato? ¿Por qué? Mientras...
ahora que dice que ni un solo cabeza de serie de los comunistas igualitaristas han trabajado, Fidel es uno de ellos. Hijo de papá, descendiente de españoles. Ahora que en Cuba se ha puesto tan de moda también el tema este de que todos tienen apellidos, todos tenemos en Cuba apellidos de españoles, ¿eh? O sea, que en alguna parte de nuestra sangre corre sangre española. Ahora que se ha puesto de moda que los conquistadores malos, no sé qué, bueno, por tus venas también corre la sangre de esos cubanos. Y lo estoy, bueno, más adelante quizás hable de este tema también. Por tu sangre también corre sangre española. Mi apellido, López Díaz. 2 apellidos españoles. O sea, me voy a poner yo que los conquistadores, que no sé qué. Sí, hubo un choque de cultura. ¿Yo qué quieres que te diga, hermano? Pero Fidel es hijo de españoles también. ¿Ok? Un niñito rico. Que cuando hizo lo del asalto al cuartel Moncada, se salvó porque su familia era rica. Y conocían a aquel obispo que es el que intercede por él y al final todo le sale bien. Que no se les olvide eso. Fidel es un niño de papá también. Estudiaba Derecho y Filosofía, no me lo han enseñado mis profesores. Cosa curiosa. Es increíble que hayan ensayado la vía de Marx fácil 60, 70 países. Algunos durante 80 años, como la USA. Y que a todos les haya ido no mal. Lo siguiente. Entonces aquí viene Junior García y te dice que eso no es verdadero socialismo, lo que hay en Cuba, que eso es una dictadura de derecha. Todos los que han implementado la cochina política socialista, que no es lo mismo, porque el socialismo, recuerden, viene con plan económico y todo incluido, ¿ok? Con una economía centralizada, donde se hace lo que diga el líder. Todos han fracasado. No hay uno solo. Pero siempre te llega el Junior García, siempre te llega el Fidel Castro, siempre te llega el que te dice que no, eso es porque ese no eres verdadero, el que yo voy a hacer es el verdadero. Pero, ¿qué te hace a ti más inteligente que todos los demás? ¿Qué te hace a ti más inteligente que Lenin? Más inteligente que Stalin, más inteligente que Mao, más inteligente que Pol Pot, más inteligente que Fidel, más inteligente que Chávez. ¿Qué te hace a ti más inteligente que toda esa gente? Y no es solamente inteligente, porque si hablamos de inteligencia, bueno, ellos se murieron millonarios casi todos. ¿Qué te hace a ti más bondadoso? ¿Qué te hace a ti diferente que vas entonces a proveer para los demás? Sabrá Dios de dónde. ¿Qué te hace a ti eso? Cara de papa. Así que el socialismo no es lo que hay en Cuba, ¿no? Qué hermosura. Ahí están. Es que es una religión. Es una religión. Es la religión del no ser. O sea, la religión de que parece que hay sustancia, parece que hay naturaleza. Grave error. No hay nada. Es la nada lo que reina. Yo en Cuba, que iba a un taller literario y todo eso, y escribía poesía, yo recuerdo que hice un poema al comunismo que se llamaba La religión de los materialistas. Es una religión. Es una Dentro de religión. esto, pues si conseguimos robar y matarlo bastante, a lo mejor aparece algo. Si decidimos robar y matarlo bastante, a lo mejor aparece algo. Se puede dar un giro al giro y decir que Marx ha sido tremendamente positivo por haberle metido el miedo en el cuerpo a todos los caciques y jerarcas que reinaban en el mundo, y les ha metido miedo y ha obligado a los liberales a ser liberales y a los demócratas a ser demócratas. Y que en ese sentido su más grande contribución a la historia universal es obligar a las democracias liberales a ser democracias liberales. Bueno, cada vez Realmente. Lamentablemente lo perdemos. Y un poco digamos, más, dar pero... patadas en el culo a gente como Somoza, Batista, etcétera, etcétera. Otra cosa que por supuesto estaba mucho mejor en Cuba con Batista que con la dinastía. Esta aclaración de Escotado fue el momento en el que a mí me hizo darme cuenta de que este tipo es un fuera de serie. Porque generalmente las personas tienen miedo de comparar dictaduras. A Escotado no le da miedo comparar dictaduras. Él lo dice, obviamente que estaba mejor con Batista que con Fidel. Y es obvio que se estaba mejor en Cuba con Batista que con Fidel. Que yo no quiero dictadores, obviamente que no. Y él lo aclara ahí. Pero tampoco tiene miedo de comparar dictaduras. Castro, pero
tampoco está bien baptizado o Claro que no, Somoza. claro que no. Que se vayan. El concepto Ni Pinochet, ni Franco, del ni nadie. pensamiento de Marx es clase social. Pero tiene tal mala fe que no llama clase social a la clase social. Lo que él llama clase social son castas. Son castas. Y es lo que acaba de desaparecer. Y esto fue otro descubrimiento de Escotado que a mí me hizo darme cuenta de lo que realmente era el comunismo. Porque yo no sabía cómo explicarle a las personas que lo que había en Cuba era una casta. Fidel deja al hermano y el hermano deja el puesto de Díaz-Canel. Pero es una casta lo que está ahí arriba. No cambia el poder de mano. Sigue estando en las mismas manos, siempre el poder. Es increíble, Escotado, de verdad, la agudeza que tiene, ¿no?, en las críticas sociales y en las críticas históricas. Es simplemente brutal. Simplemente brutal. Parecer desde el Renacimiento. Es decir, en vez de haber la inmovilidad de la cuna, donde tú si nacías villano, te morías villano. Y si nacías Exactamente noble, lo que pasa en morías Cuba. noble. Lo que pasa en Eso Cuba. Si tú eres hijo de esa gente, si tú eres hijo de los que están ahí arriba, usted se vive y muere ahí arriba. O sea, porque caigas en desgracia. Ojo, hay gente que cae en desgracia. Te puede pasar que le caíste mal a alguien o metiste la pata en algo, tuviste un problema con un tiburón más grande que tú y te pasaron la cuenta. Y ahí caes tú y cae toda tu familia también. O sea, es como perder todas las garantías, ¿no?, de la casta, digamos. Pero si tú naces pobre, en Cuba te mueres pobre. Así, garantizado. Si usted nace pobre, se muere pobre. Y el que trate de sobresalir un poquito, como le pasó a que le decían el rey de los quesos en Cuba, que el tipo lo único que estaba haciendo, yo lo traje una vez en una directa, lo único que estaba haciendo ese hombre era vendiendo queso y le decomisaron todo. Le decomisaron la fábrica de queso, las vacas, el auto que tenía, le decomisaron absolutamente todo una vez que empezó a pasarse un poquito de la raya, o sea, a estar por encima del nivel de pobreza en el que tienen que estar en Cuba. Y ahí los perjudicados son todos, empezando por el que no puede comprar queso. Fue sustituido por la sociedad comercial. O sea, la obra de la burguesía fue crear clases sociales móviles, donde la suerte y el mérito influyan. Porque naturalmente en las castas olvídate de la suerte y olvídate del mérito. Pues bueno, la inaudita caradura de este hombre es hablar de que... Dice caradura Marx, que esto el me encanta. progreso es algo realizado a través de una lucha de clases, cuando él no está hablando de clases, Está hablando de castas. Ese equívoco, es un equívoco burdo, no lo ha denunciado todavía nadie, ni en enseñanza secundaria ni en enseñanza universitaria. Que yo enseñanza estatal que van a hacer. Pero es tan burdo y enseñar? grosero que le obliga a escribir alguna vez ¿Qué en cosa su es vida una clase social? sobre qué es una clase social. Y es verdad. ¿Y cuándo lo hace? ¿A qué casualidad? El día antes de morirse. ¿Y qué notas toma? En un cuadernito nuevo que disponemos, toma como 15 líneas, donde ya para troncharnos más, lo que dice es que si se considera que el origen de la clase social es la forma de ingreso, no podemos mantenerlo, porque en realidad hay tantas formas de ingreso que son una miríada. Esto es una brutalidad, porque por ejemplo, en el libre mercado, digamos, en YouTube, que hasta cierto punto es bastante libre mercado, todos ganamos diferente. O sea, entonces que todos somos una clase social diferente. Cada persona es una clase social diferente. O sea, es que todo lo que escribió Marx, este tipo te lo desmonta. Y en los enemigos del comercio es brutal, simplemente brutal. Y miren que tiene cosas con las que yo no estoy de acuerdo en los enemigos del comercio. Creo que hay malas interpretaciones. Pero es que sigue siendo brutal, Escotado. Sigue siendo brutal. Sí. Bueno, esas 15 líneas, como no sabe qué hacer con ellas Engels, las mete como capítulo 52 del volumen 3 del Capital. Estas 15 líneas, donde Marx se desdice de que hubiera dos grandes clases, la burguesía y el proletariado, diciendo que son una miríada por la fuente de ingresos, esto que te digo es todo lo que ha dicho Karl Marx sobre de las clases sociales. Pero el segundo concepto es la plusvalía, es decir, que se puede cuantificar la proporción que el interés del dinero a través... Esto fue otra cosa que yo empecé a investigar más, el tema de la plusvalía por Escotado,
pero que creo que el que tiene más base sólida es Juan Ramón Rayo. De todos los que, por lo menos de los que yo he visto, es Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo es brutal en la crítica a la plusvalía. Brutal, brutal, con todos los términos y todo. En algún momento yo voy a hacer una directa sobre la plusvalía, pero es brutal. Y la participación del empresario supone de robo de trabajo. Ya Bernstein, que era el secretario de Engels, le dijo a Engels, poco después de morir Marx. Edward Bernstein, los marxistas puros y duros, digamos como Vaquero, Roberto Vaquero, lo odian porque ahí fue donde empezó el revisionismo. O sea, Bernstein fue uno de los primeros que dijo, pero es que el proletariado no le está yendo peor, como dijo Marx. O sea, Marx se equivocó. El proletariado le está yendo mejor con el capitalismo. Y entonces ahí empieza el revisionismo, ¿no?, al socialismo, que también les recomiendo que lo estudien porque es muy interesante también. Esto no es cuantificable ni es siquiera un concepto. No se puede. Esto no existe. O sea, Marx lo ha intentado poner en el tomo 1 dentro de la álgebra del capital, que se llama, lo ha intentado cuantificar de manera que se puede dividir, restar, multiplicar, pero no es cierto, porque no se puede cuantificar en ningún caso. Y tampoco se ha podido cuantificar desde el 67, si no recuerdo mal, que se publicó el Capital, 1867, hasta el día de hoy. Es decir, es un pseudoconcepto, no existe. La proporción que según Marx le quita el capital al obrero no es un número. No es un número. No es cuantificable. Es decir, no tiene perfiles cuantitativos. No lo vas a encontrar ni en Marx ni en ningún otro. Es gracioso. Es francamente. Yo siempre pongo el ejemplo de este trabajo, o sea, el trabajo que yo hago ahora como youtuber. Y yo puedo decir, bueno, YouTube a mí me quita, no sé, el 50%, por ejemplo, de las donaciones, YouTube me lo quita. Yo puedo decir eso. Encantado de la vida. Eso es un robo, eso es un no sé qué. Ahora, mi pregunta es, ¿sería capaz yo de producir el sistema de YouTube yo solo? Obviamente no. Entonces te dicen, no, pero si todos se alían y no sé qué. Ya, ¿y quién maneja todo esto, amigo? ¿Quién maneja todo esto? Si no es la mano invisible del mercado. Y para los que... Porque he visto 18.000 estupideces de la mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado es nada más que la no intervención estatal. ¿Ok? El Estado quedándose aparte del mercado. Eso es la mano invisible del mercado. Y léanse a Adam Smith, pero las críticas que he visto a la mano invisible del mercado, que es lo que me estoy refiriendo ahora mismo, son tan tontas, pero tan tontas. Cuando tú compras carne en una carnicería, si es que vives en un país desarrollado, tú no sabes todos los procesos por lo que pasó esa carne. Estoy hablando desde que nació el becerrito hasta que le dieron la alimentación, todos los camiones que se movieron por ahí. Tú no tienes ni idea. Eso es el mercado moviéndose. No hay una mente superior que está diciendo hay que dedicar tantos camiones a esto. Por eso fracasa en Cuba esa economía centralizada. Porque Fidel llega un día y te dice, no, olvídense de todo lo demás. Vamos a la zafra de los 10 millones. Se paraliza toda la economía del país y el país en la ruina. Se salva porque tenía las subvenciones soviéticas. Pero Cuba se hubiera arruinado en nada. De hecho, se cae la Unión Soviética, en 91 Cuba ya estaba liquidado. Periodo especial, todo el mundo muriéndose de hambre y los niños comiéndose los gatos. Así de simple. Es gracioso. Y esto es lo científico de Karl Marx. Marx es un impostor completo en todos los casos y un farsante, un hombre que ha vivido siempre de los demás, un hombre que vivía del sablazo. El sablazo, esa palabra me encanta. Con el gran poeta Heine, que era un hombre de posición económica bastante buena, vivió prácticamente en París de lo que le quedaba de la dote de la mujer y luego de los ahorros a Heine. Heine fue el que pagó junto con Lassalle, el creador de la UGT alemana y del SPD, esos son los que pagaron la mudanza de Marx a Londres. Luego le volvió a caer a Marx un buen bocado de dinero porque consiguieron sablear al tío carnal de su mujer, que era ni más ni menos que el señor Philips, el fundador de la Philips, o sea que no son bromas.
pero se metió en una disparatada historia de comprar, no sé, 400 o 700 fusiles, algún cañón y la munición correspondiente, y con eso ya se acabó todo. Pero esto lo sabemos a ciencia cierta, por una carta de su pobre mujer, Jenny von Westphalen. Y le dice, el pobre Karl se limitó a comprar unos fusiles para la insurgencia belga, que luego no acabó de producirse la insurgencia belga. Pero es gracioso que ella dice, mi marido siempre ha estado muy desamparado. Ha ayudado a muchos y luego cuando toca ayudarle a él no le ayudan. Cabrón que no trabajó. Ha vivido de ella, de su familia, el 90% del tiempo. Luego vivió de Engels, le forzó incluso alguna estafa que lo hubieran podido meter en la cárcel. El que dice, que acá están preguntando qué cosa es sablazo. El sablazo es de robarle a los demás, o sea, de quitarle a los demás los de ellos. Él nunca produjo el dinero con el que se movía su casa, su familia. Él trabajó un tiempo muy corto, de muy poco tiempo para un periódico, y así todo, las traducciones, porque era un periódico americano o inglés, no recuerdo, creo que era americano el periódico para el que trabajó. Incluso tuvo que estar Engel, su amigo, porque su amigo sí sabía inglés, traduciendo todos los artículos que él hacía durante un periodo de tiempo bastante largo. O sea que incluso en ese tiempo, y aún así a él no le alcanzaba. A él no le alcanzaba esa plata. O sea, esa era una plata bastante pobre. Él tuvo sus problemas también con Engel por ahí, pero después Engel, de todos modos, fue por un tema de la muerte de la mujer. No recuerdo bien cómo fue la cosa, pero después de Engel, de todos modos, lo siguió ayudando a él. O sea, siempre vivió de eso. Siempre vivió de los amigos. Siempre vivió del saqueo a los amigos, a las amistades, a la familia. Siempre vivió de eso, Marx. Falsificando un cheque. Y luego, fundamentalmente, su amigo Lupus, que tenía una academia de lenguas, había nacido siervo de la gleba en Silesia, el amigo Wolf, a quien se dedica el Capital. El Capital está dedicado a Wolf, el proletario auténtico y tal, que le dejó, yo no sé si 10.000 libras, que era un capitalón de aquella época. ¿Por qué? Porque el pobre Wolf, aparte de ser revolucionario como Marx, se rompía el espinazo trabajando y con una frugalidad de la que nunca dio muestras Marx. Ten en cuenta que Marx tenía profesores particulares de italiano, de canto, de piano para las niñas. Nada, es la amistad más noble y más devota que yo recuerde, porque además es que Engels se lo escribe todo. O sea, se lo escribe manualmente porque la letra de Marx es incomprensible. Y se lo escribe porque Marx no puede escribir conservando el hilo. O sea, Marx empieza una frase y luego tiene que meter una puya a alguien y luego otra puya al otro, luego una broma así como muy culta y luego se le va el hilo. El que no solo hace la escritura, sino que le pone orden, es Engels, y llega a aquel extremo patético de tener que componerse el volumen 2 del Capital, porque Marx ha decidido no continuar con la obra. Mucho odio hay. Aunque Engels quemó 1 millar de cartas entre ellos, no quemó 2 o 3 donde él pone su corazón en que Alemania invada Rusia y acabe con Rusia, porque le parece que Rusia, el pueblo eslavo, es una mancha, un estigma en la condición humana. Para los que no ven en el marxismo, ¿no? Con todos los movimientos marxistas como BLM y todo eso ahora mismo, para los que no ven de dónde nace todo esto, es que ya existía en la semilla, ya existía ese odio. No solo era un odio de clases, era un odio de todo tipo lo que sentía este hombre. Y todo eso está proyectado en su obra. Todo ese odio está proyectado. Y que lo mejor que puede hacer es desaparecer. Pues mira luego Lenin. O sea, no, pero sí todo es disparatado. El propio Marx, cuando ve que la gente empieza a hacer caso de los disparates con los que empieza el Capital, aquella definición de la mercancía, diciendo que ¿qué es esto? ¿De que va a haber valor de cambio? No, solo puede haber valor de uso. En Rusia es el único lugar donde ese despropósito tiene algún tipo de lector. Y entonces, claro, ante eso cambia Marx y se pone a estudiar ruso. Bueno, yo les cuento que el Manifiesto Comunista en un principio ni siquiera se traduce ruso porque se pensaba que como aquello nada más estaba lleno de campesinos, pues allí no iba a tener pegada el Capital porque
El Capital, recuerden, es una oda al proletariado, proletarios del mundo unidos, ¿sabes? Y Rusia era en un 80-90% de campesina. O sea, por eso es que se mata tanta gente de hambre una vez que se colectivizan las tierras. Por eso es que se mata tanta gente de hambre. Por eso es que se mueren tantos de hambre. Precisamente porque había muchos campesinos, ¿sabes? Y entonces lo que se hace es sacar al campesinado después de manera obligatoria a la industria. Es lo que se hace, o sea, de manera artificial. Como era un eminente políglota, eminente, yo creo que en 3-4 meses es capaz de leer ruso, Marx. Y cambia de idea y empieza a pensar que no, que el MIR, la comunidad esta de aldea de propiedad, que sí, que puede ser el protocomunismo y que entonces en Rusia no hace falta revolución industrial, pues como ya tiene... Hay una diferencia importante ahí, porque mucha gente piensa que la comunidad, yo incluido, lo pensaba hasta hace muy poco tiempo, la comunidad primitiva puede ser llamada como una especie de protocomunismo o comunismo. De hecho, el kibutz, por ejemplo, en Israel se le considera así. Pero la diferencia es que entre una comunidad y una sociedad, es que en la sociedad la gente está asociado porque quiere, pero tú te puedes deslindar cuando tú quieras. O sea, si tú te quieres ir del kibutz a vivir solo, o si te querías ir a cualquier otra parte, una cosa es que no te convenía, ojo. O sea, una cosa es que no te convenía porque para las circunstancias en ese tiempo era mejor. Y otra cosa es que te obliguen a quedarte. Por eso el socialismo no es sociedad, no debería llamarse socialismo, porque tú no te puedes deslindar de ahí, tú estás obligado, es una comunidad en la que estás obligado a participar sí o sí. Esto es lo que pasa en Cuba ahora mismo cuando salen en la televisión diciendo que contra el socialismo nada. No se puede, no puede existir nadie que hable en contra del socialismo. Ok, entonces yo vivo en una comunidad, pero no en una sociedad. O sea, yo no soy un socio de aquí que me puedo deslindar cuando yo quiera de esta sociedad. Yo no me puedo ir a vivir a otro lugar, no puedes. ¿Sabes? Salvo que te escapes, ¿no? Y eres un traidor. Entonces, es importante, yo creo, marcar esa diferencia, ¿no?, entre comunidad y sociedad. En la unidad esta de propiedad que es el MIR, y entonces pues que están mucho más adelantados que nadie en el camino revolucionario. Tenía una mala sangre que hacía que le surgieran forúnculos de cabezas múltiples. Es muy graciosa aquella carta donde le dice a Engels que se ha estallado un furúnculo y ha saltado el pus hasta el espejo, y dice: así pagará la burguesía hasta el final de sus días mis furúnculos, dice textual. Tenía muy mala naturaleza. Enzensberger, en un libro de 1000 páginas, sin duda ayudado por varios chicos que hicieron el trabajo de negros duro, repasó la enorme correspondencia de Marx y Engels con otras personas y descubrió que, claro, solo 2 amigos del centenario y pico de Marx no reciben feroces insultos. Feroces. Uno es la esposa de un amigo, que me parece que le dice: es una dama gentil, se queda con eso. Y el otro es me parece que es un anarquista italiano, al que le dice: muchacho valiente. Todos los demás reciben devastadoras sartas de insultos, porque él en ese sentido es un genio como Quevedo o como Aristófanes, es un genio de la invectiva, y además eso también le interrumpe continuamente cuando escribe, porque no puede evitar que de repente al mencionar a John Stuart Mill dice sí, y entonces menciona un defecto del pie izquierdo. Él vivía envuelto en la nube esa de tabaco y alcohol, donde estaba sumido, y sobre todo de rencor, de resentimiento profundo, esa sensación de que no sirve para nada, de que se le ha muerto su hijo Edgar a los 8 años porque él no se ha ido a trabajar a la Academia de Wolf. O sea, él es el verdadero lingüista y el políglota que podía haberse forrado en vez de Wolf en la Academia. ¿Era su íntimo? Pues no, ¿cómo va a trabajar? Casualmente que hoy hablé de talento, o sea, ¿quién era más talentoso? El mismo Escotado reconoce que como políglota era una bestia. Dice que aprendía muy rápido idiomas nuevos. Pero ¿quién tenía la Academia de Lengua? Que estaba dispuesto a ponerle trabajo. Se rompía el lomo, el que abría de tempranito y cerraba tarde. Esa es la envidia intelectual que yo nunca voy a entender. La envidia al éxito. El intelectual nunca va a perdonar porque alguien que tiene menos conocimiento
puede tener más éxito. Y esto es aplicable a día de hoy. O sea, puede tener más éxito ya sea en YouTube, o puede tener más éxito con un libro, los intelectuales nunca van a entender eso. Nunca. Es increíble, pero nunca lo van a entender. No, no, es como si Jesucristo se fuera a trabajar en la carpintería de su papá. No, no. Menudo tío. Menudo tío. Este video es de este canal. Déjame ponerlo. The right side. Aunque... of the wall. El lado correcto del muro. Aunque... en su canal, en el canal de Antonio Escotado, que está ahí, lo pueden buscar. Eso se va a quedar ahí. El patrimonio de la humanidad. Pueden encontrar todo esto que yo estoy poniendo en su canal. Está absolutamente todo. El canal de Antonio Escotado en YouTube, lo pueden buscar. Y es magistral. O sea, deberían de buscarlo, porque es magistral. De verdad que sí. El comunismo es la historia del miedo a los demás. Hace 15 años me puse a estudiar la historia del comunismo, pues yo fui comunista y di por evidente que la propiedad es un robo y que dados... Esto de que la propiedad es un robo, yo les voy a decir la verdad, a mí nunca me entró en la cabeza. O sea, el hecho de y tengo un video escrito que es sobre la propiedad explicada con mi primera bicicleta, que fue la primera bicicleta que yo tuve cuando era un niño. Yo quería una bicicleta y, bueno, haré el video más adelante, pero a grandes rasgos es esto lo que me pasó, ¿no? Yo le pedí dinero a mi abuelo me lo dio $3 en aquel tiempo y compré una bicicleta 20, chiquitica, pero que a mí me gustaba mucho porque tenía las ruedas de plástico. Y las ruedas estaban medio rajadas y todo, pero a mí me encantaba que tuviera las llantas plásticas, ¿no? Que me parecía muy llamativo. Y entonces yo hice un negocio con un brother del barrio y él me dio $3 y las ruedas de su 20, porque él quería las ruedas plásticas. Y recuerdo que mi viejo se quedó con esos $3 y después me vendió la bicicleta encima en $8. O sea, yo pidiéndole $3 a mi abuelo, logré sacar en total, creo que fueron 11, si no me equivoco, 8 más 3, 11. O sea, le gané cerca de $8 a la bicicleta y mi viejo se quedó con todo. Y les prometo que a partir de ahí, estoy hablando 12 años, 11, no sé, pero era muy niño yo. Y les prometo que a partir de ahí, ojo, mi viejo no se lo quedó por malo, se lo quedó porque en la casa no había dinero. Y todo lo que uno podía producir había que gastarlo en comida. Tenía a mi hermanita recién nacida y en mi casa no había nada. Pero yo aprendí ahí lo que es la propiedad privada y a partir de ahí entendí que lo que yo me gané, sea como sea, negociando, haciendo lo que sea, sin engañar a nadie y sin hacer daño, debería de pertenecerme a mí. Pero el tema de que la propiedad es un robo, que viene desde esto del contrato social de Rousseau y todas estas cosas, a mí nunca me ha entrado en la cabeza. Nunca me va a entrar en la cabeza. De verdad. Pues es mejor planificar las cosas y así no estamos expuestos a las crisis cíclicas ni a azares de la fortuna. ¿Por qué no planificar? Bueno, pues llevo 15 años estudiando el asunto, he publicado 2 tomos, unas 700 páginas. ¿Por qué no planificar? Y estoy de lleno metido en el tercero. He aprendido una barbaridad. No se pueden ustedes imaginar lo que he aprendido. En el caso del comunismo, bueno, ¿cuál es la alternativa al mercado? O sea, la planificación. Está claro. Esto es lo que yo le intento decir a todo el que me escribe en los comentarios: tú no sabes lo que es socialismo, porque socialismo es esto y porque socialismo es lo otro y no sé qué, no sé cuánto. Socialismo es igual a planificación. ¿Ok? Capitalismo es igual a mercado, como bien lo decía yo abajo y como bien lo va a explicar ahora él. Planificación significa que el planificador social, el que está arriba, va a hacer la planificación de cómo va a ser tu vida abajo. Por eso el niño en Cuba se tiene que vestir con la pañoleta, con la ropita como tiene que ser y con los zapaticos colegiales. Ya ni para eso hay, fíjense. Ya ni zapatos colegiales hay en Cuba. Ya no hay nada. Destruyeron tanto que ya ni para eso existe, ni para vestir a todo el mundo de la misma manera existe. Y el mercado no es nada más que abajo hacia arriba, es nosotros funcionando entre nosotros. La mano invisible del mercado es que no venga un planificador y te diga qué tienes que comer, cómo tienes que vestirte, qué tienes que hacer. Que veo que hay gente que se vuelve loco con la mano invisible del mercado y no sabe cómo explicarla, y otros que la critican porque eso no existe, eso es una cosa. Es simple de ver. La no intervención estatal. ¿Okay? Es mi papá
no cortándome la sala y quitándome el dinero, por necesidad o por lo que sea. Ojo, él lo hizo por necesidad. Pero eso me pudo haber hecho a mí pensar, ¿no? ¿Para qué voy a seguir haciendo negocio si me lo va a quitar todo el cabrón este? Ojo, yo se lo di con mucho cariño, o sea, y jamás se me quitaron las ganas de seguir teniendo lo mío, de seguir haciendo negocio y de seguir creando, jamás, ¿ok? Pero solo estoy poniendo ese ejemplo. La mano invisible del mercado soy yo con 12 años negociando con las ruedas de una bicicleta, negociando con bola, canicas, no sé cómo le llaman en tu país, aprendiendo cómo funciona el dinero, aprendiendo cómo funciona la vida. Esa es la mano invisible del mercado. Y no un planificador social que venga desde arriba y te diga que tienes que estar trancado en tu casa porque tú no sabes cuidarte bien. Y te diga que tú tienes que ponerte esto por obligación porque tú no sabes cuidarte bien. Esa es la mano invisible del mercado. Pero estábamos con lo de la planificación y el mercado. Mercado, por mercado, lo único que queremos decir es que no nos obligan ni a producir ni a consumir. Ni a producir ni a consumir. Miren qué sencillo. O sea que hay autonomía de la voluntad en términos de producción y consumo. Lo contrario del mercado es la planificación. Pero en la práctica, ¿qué es la planificación? La práctica de la planificación es el economato. Es decir, que en vez de ir a la tienda, vamos al economato. Tenemos cupones, tenemos vales de economato. Esto, si leen ustedes otra vez a Marx, por ejemplo, se encontrarán con que Marx es un fervoroso defensor del economato. ¿Qué ha pasado con los economatos? Si nos ponemos a verlo históricamente. Por ejemplo, el economato en Camboya, o el economato en Cuba, o el economato en Checoslovaquia, o el economato en España. En Cuba, en Venezuela, ahora que lo están viendo con, no sé cómo le dicen, la cartilla de razón, no sé cómo le dicen en Argentina, cada vez va a haber más escasez. Pero es que no hay de otra. Cada vez va a existir más escasez cuando se trata de interferir en el mercado, cuando se trata de interferir en las elecciones libres. Es así. Forma parte de la esencia del economato, el desabastecimiento. Por alguna razón inexplicable, el mercado va y funciona. No es inexplicable. Yo esto no lo entiendo. No es inexplicable, la libertad no es inexplicable. Yo creo que no es inexplicable. Quizás porque él no le tocó vivir en un sistema como el mío, pero yo vengo aquí y entiendo por qué funciona. Entiendo qué es la mano invisible. Me es tan fácil de entender que el camionero es camionero porque le sale de ser camionero, le da la gana de ser camionero, y que el programador es programador porque quiere ser programador. Y que el que quiere fundar una empresa no tiene que hacer 400 papeles para fundar una empresa, ni tiene que darle explicaciones, ni tiene que ser amigo con el ministro de Economía, ni tiene que ser amigo de nadie para poder hacer una empresa y que funcione. Es que es tan fácil de darse cuenta de verdad la superioridad del mercado. Para mí, ¿no? Para una persona como yo, es muy, muy fácil. Es muy fácil, de verdad que sí. Aclare. Pero, claro, es que es la diferencia entre el mundo de la imaginación y el mundo de la realidad. No la diferencia entre el 1 y el 2, sino la diferencia entre lo que existente y lo imaginario. Entonces, cuando dejamos que la libertad sea, que es lo que sucede con el mercado, pues claro, resulta que la humanidad se divide se gradúa verticalmente desde el que tiene mínima cosa, el mendigo más o menos demente que pide limosna por la calle, hasta el supermillonario que, por ejemplo, se ha inventado el post-it. ¿Saben ustedes lo que es el post-it? ¿No? Esa especie de colita. Ese señor es uno de los 10 más ricos del mundo. Bueno, esa graduación son las clases sociales. Marx dijo que había que crear una sociedad sin clases, pero evidentemente no sabía lo que hablaba, porque quiso decir una sociedad sin estamentos. Un estamento es un sector del cuerpo social cuya posición viene determinada por la cuna. Estamentos todavía hay en la India, por ejemplo. Aunque todo el mundo occidental y todas las civilizaciones que conocemos, hasta llegar a la sociedad comercial, son estamentales. La sociedad de clases llega con la movilidad instaurada por el comercio.
Cuando el comercio permite que unos, los ingeniosos, los diligentes y los que tienen suerte, los sortudos... A mí no me gusta creer Sí. en la suerte. Yo creo más en las probabilidades o posibilidades. A mí lo de la suerte no me gusta. Yo prefiero esa frase de Picasso que dice que cuando la suerte, él no habla de la suerte, él habla de la inspiración. Pero él dice que cuando llegue que me encuentre trabajando. Yo soy de los que piensa así, o sea, cuando la suerte me quiera llegar, que me encuentre trabajando. ¿Sabes lo que te digo? Y a veces yo no sé bien cuál de las dos es la que llega y en qué momento, ¿no? Pero creo que es un factor importante también. destaquen. Eso, esa movilidad, les afecta a ellos mismos. De manera que el señor que ha descubierto el post-it posiblemente tenga inventó el tanga. nietos que cumplan el refrán de padre trabajador, nieto señorito, no, hijo señorito, nieto pordiosero. Las clases son movilidad intrínseca. Cuando Marx dice quiero una sociedad sin clases, entiendan ustedes de una vez que quiere decir quiero una sociedad inmóvil. No quiero que nadie cambie de posición en función ni de suerte ni de mérito. Y eso es exactamente lo que sucede en todas las sociedades comunistas. Por eso yo lo he dicho muchas veces que es un regreso a la monarquía. Mi país es el ejemplo más claro. Ustedes no ven los carros de los hijos de estos millonarios. Uno de los hijos de Fidel tiene un yate que está brutal. Y al loco, claro, es que lo peor que tiene es que tienen que vivir escondidos. O sea, esta gente tiene que vivir siempre escondidos. Pero algunas que otras fotos se filtran. En París, aquí, allá, yendo a todas partes. Porque son castas. Son castas. El hijo de ellos va a vivir bien. Listo. O sea, LeBron James aquí nació súper pobre y ahora mismo es recontra millonario. Pero su hijo va a heredar esa fortuna. Si su hijo no la administra bien, si no es merecedor del talento de LeBron James, de lo que hizo LeBron James, la va a malgastar. Igual que se han malgastado un montón de fortunas. Eso en el comunismo no pasa. Porque tú heredas el poder, independientemente de cómo gastes el dinero. Lo heredas. Y no es lo mismo poder que dinero. Hay una diferencia ahí. Odio el mérito. La sociedad de clases que quería superar Marx con esa incoherencia, es decir, que usted lo que quiere, una sociedad sin clases, una sociedad inmóvil, donde la gente no vaya teniendo en función de suerte y capacidad unos distintos puestos, unos distintos rangos. Esto usted quiere acabar con esto. Y el capitalismo siempre ha tenido mala prensa, el comunismo siempre ha tenido buena prensa. Esa frase es una de las mejores que tiene. Rusia, cuando pasó de Rusia a ser la URSS, perdió en la guerra civil 1,5 millones de personas. Eso es la repetición de lo que le había puesto ahorita. De fila del comunismo fueron señoritos, hijos de papá, que vivieron de sablazos y de lo que les daba a su familia. Los que Marx dejó morir de hambre y de frío a 3 hijos antes de trabajar en la Academia de Lenguas que tenía a 2 cuadras su amigo Wolf. ¿No sabían ustedes que lo mandaba a pedir fiado? Esto es en serio, ¿eh? Marx mandaba al niño descalzo, así en medio del frío, ¿no? Mal vestido y todo. Lo mandaba a pedir para dar lástima, ¿no? Para que el niño diera lástima y dijera que no tenía comida. Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá? Ni un solo cabeza de fila igualitarista ha trabajado. Todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales. No es que lo han creído, es que lo han hecho. ¿Pero por qué no? Todos han vivido de revolucionarios profesionales, pero incluido Pablo Iglesias en España, ¿eh? Incluido Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y toda esa gente. Son una casta que viven a costilla de nosotros y que cada vez quieren aumentar más y más y más los impuestos. ¿Para qué? Para vivir ellos mejor. Por cierto, muy buena esta frase, José, de mientras más duro trabajo, más suerte tengo. Yo, Thomas Jefferson. Más o menos esa es mi mentalidad también. O sea, cuando la suerte llegue, que me encuentre trabajando. Así es como yo lo pienso. No me lo han enseñado a mí esto, bachillerato.
¿Por qué? Mientras estudiaba Derecho y Filosofía no me lo han enseñado mis profesores. Cosa curiosa. La diferencia entre el comunismo del Sermón de la Montaña, que es un comunismo del amor, al comunismo científico, que aparece con el manifiesto de 1848, es que el resentimiento, el odio, que en definitiva en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio, es al más acá, a este valle de lágrimas terrenal del cual se espera salir para llegar al cielo. El comunismo científico tiene la increíble insolencia de querer crear el paraíso en la tierra. Y al fin, esto es lo que yo voy descubriendo por ahora en el tomo 3 de mi investigación, Frase brutal, la viene. forma más parecida, jamás Viene. ensayada, al infierno. Muy buena frase esa. Muy buena frase. Bueno, ahora les voy a poner el link. Wow, hablé 1 hora exacto. Está bien. Bueno.